Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Filipinas, bajo el mando de quien el tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para abordarlo nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el doctor Ulises Granados Quirós, es internacionalista académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, usted por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Juan José Ramírez Bonilla. Él es filósofo académico del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Doctor, también un placer estar con ustedes. Gracias. ¿Y qué les parece si antes de entrar en conversación vemos el siguiente material? Luego de resultar vencedor en las elecciones del 9 de mayo de 2016, Rodrigo Roa Duterte asumió la presidencia de Filipinas el 30 de junio del mismo año. Duterte es licenciado en Ciencias Políticas por el Liceo de la Universidad de Filipinas y titulado también en Derecho por la Facultad de Derecho de San Beda. Antes de dedicarse de lleno a la política, ejerció como abogado y fiscal. Durante 22 años fungió como alcalde de la ciudad de Davao, ganándose el sobrenombre de El Castigador por su poca tolerancia a la delincuencia. En menos de un año, el primer mandatario de esta nación asiática ha recibido críticas internacionales por la dureza de sus políticas públicas y por presuntas violaciones a los derechos humanos. El presidente aboga por un enfrentamiento feroz contra el crimen organizado y el narcotráfico, para lo cual ha recuperado la pena de muerte por ahorcamiento, misma que había sido abolida en 2006. Ante señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas, Duterte ha amenazado con retirar a su país de este organismo. De igual manera, su administración ha marcado un distanciamiento con Estados Unidos, abogando por una nueva política exterior sin injerencia extranjera. Pues ahí parte del perfil biográfico de este hombre. Pero doctor Granados, más allá de esto, ¿quién podríamos decir que es Rodrigo Duterte? Bueno, es una persona, es un político que desde que inició su mandato en junio del año pasado ha tenido una mano muy dura. Es una personalidad muy colorida, como se ha calificado a este político. Es una persona intolerante ante el crimen, y esto no es de ahorita. Esto es desde que fue alcalde en la ciudad, en esta ciudad de Filipinas. Él fue alcalde en un total de 22 años. Y ha sido consistente el combate que ha tenido él personalmente, una aversión total al crimen organizado y en particular al narcotráfico. Y fue justamente esta su experiencia como alcalde de Davao, doctor, que lo lleva a la presidencia con una ventaja de 5 millones de votos. Sí, por supuesto. Hay que recordar que la ciudad de Davao es una de las capitales de las regiones de la isla de Mindanao, y la particularidad de esta región es de que desde siempre ha buscado secesionar de Filipinas a causa del movimiento moro. Y esto, junto con el narcotráfico y demás, ha creado un ambiente político muy particular en la región, lo que ha permitido el surgimiento de una figura como es Duterte. Y por supuesto el hecho de que durante este largo tiempo haya aplicado estas políticas rigurosas en contra del crimen organizado le ha dado una gran ventaja en un país donde la población, la mayoría de la población, ha estado harta con las diferenciaciones sociales, con la corrupción rampante, y por lo tanto la población ha encontrado la caja de resonancia del señor Duterte para expresar su descontento. Doctor Granados, por encima justamente de esta política de cero tolerancia, ¿cómo fue él como alcalde en estos 22 años? ¿Cómo podríamos hacer su evaluación? Bueno, es una persona que en la región donde él se formó realmente como político, como alcalde, fue una persona muy querida.
obtuvo un gran porcentaje de apoyo por parte de la población. Por cuestiones jurídicas, por la ley, no podía estar más de 3 periodos consecutivos, entonces se retiraba un periodo y después volvía a regresar. Era la aceptación total por parte de la población. Un político que tenía su propio estilo de gobernar. Él pudo lograr, y hasta ahora lo ha logrado, tener una relación directa con el filipino común y corriente, con el filipino que enfrenta pobreza, corrupción, drogas, problemas sociales muy, muy graves. Durante su mandato, él pudo establecer clínicas de rehabilitación contra las drogas, tuvo mano muy dura también, y bueno, han salido una serie de escándalos. Se le culpa presuntamente de haber ordenado algunos escuadrones de la muerte, pero ha sido realmente consistente en su ataque al crimen. Y fue justamente esto, la realidad que vive Filipinas, el deseo de tenerlo como presidente. ¿Qué está pasando justamente en esta nación, doctor? Filipinas es considerado por los países vecinos como el país latino de Asia, debido a la herencia española, claro, por supuesto. Y bueno, la cultura filipina está permeado por todos estos reflejos burocráticos, administrativos, heredados de España. Pero uno de los problemas surgidos de esta herencia ha sido también el hecho de que la administración pública es excesivamente tolerante, y la aplicación de las políticas neoliberales durante los últimos 20-25 años han provocado, insisto, una diferenciación social muy grande, sin tener necesariamente las contrapartes de mecanismos sociales para paliar esta diferenciación social provocada por las políticas económicas que existen en otros de los países de la región. Por lo tanto, la población ha sufrido los embates de las crisis que ha vivido la región. El 97 la crisis asiática, después en 2001 las repercusiones de la recesión estadounidense, y después el impacto de la crisis financiera de 2008-2009. Y bueno, este descontento ha sido el caldo de cultivo para que una persona con este discurso contra el crimen organizado, pero también contra la corrupción, se haga eco del descontento. ¿Es un discurso populista, como ha sido descrito, calificado en algunos medios particularmente internacionales, doctor? Probablemente. Yo lo que sí quisiera resaltar aquí es que en Filipinas, en distintos periodos de la posguerra, ha vivido con dictadores, con gente de mano muy dura. El caso probablemente más significativo haya sido el del presidente Ferdinand Marcos, que fue después depuesto en 1986, pero la población en Filipinas no es ajena a este tipo de figuras fuertes dentro de la política. Y por el otro lado, el sistema político está inmerso también en una serie de crisis internas inherentes al sistema político. Recientemente hemos visto algunos problemas entre senadores, varios senadores contra el presidente. Se está intentando mover un impeachment, un juicio político contra el presidente, y esto proviene de las élites del Senado de Filipinas. Entonces tenemos por un lado a un presidente de línea dura, recordando un poco décadas pasadas en Filipinas con la ley marcial, y por el otro lado crisis entre las élites gobernantes. Ahora, una situación particularmente de seguridad frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, exigía una serie de medidas como las que ha decidido aplicar él. Cuando las instituciones formales son incapaces de mantener el Estado de Derecho, obviamente que la aspiración de la gente es que alguien responda de manera efectiva a los problemas cotidianos que viven. Y por supuesto, sí, la gente esperaba una mano dura
cualquiera que fuesen los medios que utilizaran. No hay que olvidar que esta situación no es privativa de Filipinas, es algo que ahora encontramos en otros contextos porque hay ya un hartazgo de la población con respecto a las clases políticas incapaces de responder a las necesidades de las poblaciones. Y doctor, para la audiencia que quizás no esté tan familiarizada con el tema filipino y su realidad, ¿cómo podríamos describir justamente la política de Duterte frente al crimen? ¿Es cero tolerancia y justicia por propia mano o una luz verde a la justicia por propia mano? Desgraciadamente los mensajes que ha mandado el presidente Duterte desde su inauguración en el mandato en junio, pero principalmente por octubre, noviembre del año pasado, han sido los de cero tolerancia. Ha sido un mensaje que realmente a mí personalmente me preocupa mucho porque Filipinas no está aislado de la comunidad internacional. Filipinas es un aliado importante de los Estados Unidos y estos mensajes de tomar la justicia por mano propia, no importa que sea el crimen organizado, no importa que sea narcotráfico, deteriora la imagen de Filipinas ante el exterior. Y justamente voy a recuperar dos frases de las que habla. Todos los que andan metidos en drogas, una descalificativa, una grosería, de verdad los voy a matar, no tengo paciencia, no tengo término medio, o me matan o yo los voy a matar, idiotas. Y una segunda, si están ahí en su vecindario, llame a la policía o hágala usted mismo si tiene pistola, tiene mi apoyo, le daré una medalla. Es también poner en riesgo las instituciones mismas, ¿no, doctor? No, por supuesto, por supuesto. El riesgo de ingobernabilidad es mayúsculo a futuro. Presente. ¿Sí? Basta con que la gente tenga los medios para hacer justicia por su propia mano y entonces sí, las instituciones formales están completamente rebasadas. Y este es uno de los grandes riesgos que implica este tipo de personajes involucrados en la política nacional. Para dimensionar, doctor Granados, ¿cuántos muertos hasta ahora en estos, pues ya prácticamente 8 meses? ¿Hay cálculos que pudieran decirnos que se ha rebasado qué número? Bueno, no hay una cifra exacta de muertos. Se ha hablado de alrededor de 2.500 traficantes de drogas, más alrededor de 4.500 muertes colaterales, civiles entre niños y otro tipo de personas. Podríamos estar hablando de alrededor de unos 7.700, casi 8.000 muertos en esta campaña. Es decir, 1.000 por mes es un terrible. Número altísimo. Es inaceptable totalmente, bajo cualquier parámetro. Ahora, doctor, ¿qué riesgo hay sobre todo en esta figura de los justicieros que él tanto pues aprueba, que tanto inclusive pues incentiva, de que se acabe con un caso como el de Colombia, en donde estos grupos autodefensa se convirtieron a la vez en grupos paramilitares que se convirtieron en brazos armados de otros grupos o cárteles que pues finalmente estaban derribando o atacando al grupo contrario? Sí, este es el riesgo de continuar con una situación que de hecho vive Filipinas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que además de todos estos problemas nuevos, en Filipinas sigue habiendo todavía una insurgencia comunista. Cierto. Que no ha sido todavía pacificada, que en la región Moro, de donde proviene el señor Duterte, hay cuando menos 3 corrientes islamistas militantes, 2 de ellas más o menos han logrado acomodarse con el gobierno, pero la tercera sigue reivindicando el terrorismo como la línea de acción política. Claro. Por lo tanto, el contexto general de Filipinas es de una crisis política interna, pero también de confrontaciones con grupos que siguen en armas todavía y que esto viene a añadir un elemento nuevo de inestabilidad política que además tiene el problema de ser difuso, no tiene la personalidad
política de cualquier otro movimiento, sino que es completamente difuso en la población. Y entonces el gran problema es cómo poder controlar reacciones de individuos aislados o de pequeños grupos aislados que actúan por voluntad propia. Claro. Y entonces, además, él mide con una regla de diferente medida, ¿no, doctor? Por ejemplo, a la insurgencia esta islámica, pues ha prometido todo el rigor, y quizás esta todavía comunista, una especie de perdón, inclusive de amnistía. Es decir, no hay una ley pareja para los grupos estos de insurgencia. Bueno, hasta cierto punto. Yo creo que, bueno, a mí me parece interesante, hace alrededor de 2 meses, el presidente Duterte mencionó la posibilidad de crear algún tipo de proyecto, algún tipo de propuesta para autonomía, algún grado de autonomía a la zona de Mindanao. Esa es una preocupación permanente en la década de los 60, 70 y 80 particularmente, de alguna forma tratar de desactivar los movimientos de resistencia y de autonomía, pero con vías más radicales, con vías a la posible independencia. Con el movimiento comunista sí tiene, al parecer, a mí me parece que tiene un poco de más cautela para tratar estos grupos, por naturaleza suelen ser un poquito, no se sabe cómo van a reaccionar. Pero a mí me da la impresión de que el presidente Duterte trata de mantener en línea general una estabilidad social, lo más que se pueda, pero el narcotráfico es algo que carcome la sociedad y es visible, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que él crea programas de rehabilitación, y sí, de forma muy demagógica, él dice que él va a ofrecer dinero a las personas que se comprometan con él a dejar las drogas y a entrar en un programa de rehabilitación, pero al mismo tiempo, mano dura. Con los otros problemas sociales, insurgencia comunista, insurgencia musulmana radical, creo que todavía no queda muy claro la política del presidente. Y son decenas de miles los adictos que se han ido a entregar, vamos a decirlo así como él lo nombra, ¿no, doctor? ¿Esto es por miedo o justamente para aprovechar estas políticas de supuesto apoyo? Yo creo que son las dos cosas combinadas, ¿no? Miedo, obviamente, cualquiera lo puede tener en las circunstancias actuales de Filipinas, y por supuesto también es una posible salida para continuar beneficiando de los apoyos que ofrece el gobierno para una salida. Y yo creo que sería una combinación de ambos mecanismos. Rescato también esta frase: Hitler masacró a 3 millones de judíos, que después la comunidad, pues además de indignarse, obviamente, corregiría esta cifra. No fueron 3, sino 6 los del Holocausto. Hay 3 millones de adictos a las drogas, los hay. Estaría contento de masacrarlos. No solamente la criminalización de estos adictos, que las políticas públicas, las políticas de salud nos hablan hoy de enfermedad y no de criminalización, doctor, y justamente hablar de esto. ¿Cómo entenderlo y cómo atenderlo? Es muy difícil entender este tipo de declaraciones, son declaraciones populistas, pero también están muy metidas en la personalidad del presidente Duterte. Es una persona que no tiene pelos en la lengua, de la misma forma insulta al ahora expresidente Barack Obama, puede insultar al Papa, puede insultar al embajador de algún país europeo en Filipinas, al embajador de Estados Unidos en Filipinas por su supuesta o no orientación sexual. ¿Sí? No tiene el más mínimo recato en expresar lo que él siente, y tiene una forma bastante poco diplomática, quisiera decirlo, ¿no? Esto es por un lado, ¿no? Pero yo creo que estas declaraciones que hizo equiparando la masacre de los judíos durante el Holocausto, esto sí fue un punto que realmente levantó muchas protestas en Estados Unidos. La Liga Antidifamatoria pegó el grito en el cielo, y con justa razón. No es posible que en pleno siglo XXI esté apareciendo este tipo de declaraciones. Doctores, debemos de hacer una pausa, pero los invito a que nos acompañen, y a usted a que se sume a esta conversación. Puede hacerlo a través de las redes sociales. Recuerde, por Twitter en @capital_21, utilizando el hashtag opinión21. También puede llamarnos por teléfono. Esperamos su opinión. Volvemos a hablar justamente de la ambivalencia entre la aprobación
y la reprobación de este líder filipino.